Archivos del terror a 30 años de los hallazgos que evidenciaban la atroz dictadura de Stroessner y la antisubversiva Operación Cóndor. La dictadura es ese ente que, por así decirlo, asegura que una ideología sea efectiva de alguna u otra manera. En este punto, las dictaduras latinoamericanas estaban amparadas bajo el paraguas de los ideales del norte, como forma de limitar a mansalva la introducción de ideas subversivas a las esferas cotidianas en Latinoamérica. Es así que la Guerra Fría no solo se libró en Europa, Asia o África, sino que tuvo una presencia aterradora aquí en Sudamérica. De todo esto se advierte que la guerra entre los bloques occidentales y orientales involucró a toda la Tierra, hasta la posterior caída de la muralla de Berlín en el año 1989. El principal instrumento para doblegar toda idea izquierdista fue puesto en praxis en el primer lustro de la década del año 1970, como una especie de campaña de represión política y la forma más cruel de terrorismo de Estado. Todo esto tras la amenaza que profería la Unión Soviética a los países que conforman Norte y Sur América propiamente dicho. Más algunos historiadores apuntan que las fuerzas norteamericanas promovieron la propaganda del terror a causa de la Revolución Cubana, el 1 de enero del año 1959, en La Habana como causa de acciones represivas que entumeció al Cono Sur. Esta paranoia llevó a la política norteamericana a salvaguardar sus intereses materiales, como aún lo sigue realizando en estos días a través de la corrupción y la muerte. Ante estos avances que amenazaban la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, se implementa el Plan Cóndor. El principal ideólogo de la Operación Cóndor fue Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos durante la presidencia de Richard Nixon, y también es conocido por su campaña de retirada de Vietnam, lo que le valió irónicamente un premio Nobel en el año 1973. El Plan Cóndor atribuía los mecanismos de tortura que se volvieron la principal herramienta a la hora de extraer datos en pos de la libertad. Libertad que silenció 1000 voces, que enterró en fosas comunes y posteriormente desapareció de la faz a muchos inocentes. Estas operaciones incluían espionaje y asesinatos de opositores como de forma más clara de repeler a las células revolucionarias, que en esos momentos recibían ayuda armamentística y logística de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como de Corea del Norte y China. Los regímenes en Sudamérica estuvieron solventados por los norteamericanos, lo cual proveyeron toda una red premeditada de gobiernos. Así en el caso de nuestro país estuvo al frente Alfredo Stroessner, que llega al poder en el año 1954, tras un golpe de Estado que minaría el país con el miedo y el horror por más de 35 años. Favorecidos por la operación santificada por Kissinger, la dictadura de Stroessner, que sin duda fue la dictadura más extensa, asumió y aplicó así todos los ítems o categorías nominados por las fuerzas del norte. En el Brasil, los militares derrocan en el año 1964 al presidente pro-izquierdista João Goulart. Su política exterior alarmó a las Fuerzas Armadas, lo que condujo al golpe militar en el año 1964, con el apoyo de las fuerzas norteamericanas, suplantando, por así decirlo, una serie de gobiernos indefinidos. En tanto que en Bolivia, el general Hugo Banzer toma el poder en el año 1971. En el año 1973, en Uruguay, se instala una dictadura cívico-militar o un gobierno militar no ceñido a la Constitución. Ya para el año 1973 se realiza un golpe de Estado en Chile, con la supuesta idea de que el presidente Allende se habría suicidado tras intensos bombardeos de parte de los Junker Hunter a La Moneda, con las famosas palabras de un militar que decía: misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. Tomando el poder uno de los criminales de la humanidad más sangriento, me refiero a Augusto Pinochet.
En Argentina, la junta militar presidida por el general Jorge Rafael Videla toma el poder. Videla, ni más ni menos, otro sangriento, después de Pinochet y Stroessner, toma el poder en el año 1976. Con todo esto, se llega a la apoteosis de los cimientos de las dictaduras, de entusiasmos políticos de la extrema derecha, en oposición a las fuerzas comunistas que mantenían las mismas intenciones con sus 15 colonias o países de consejos lideradas por el Soviet Supremo con sede en Moscú. Algunos expertos afirman que la Agencia Central de Inteligencia, más conocido como CIA, fue como la espina dorsal de estas operaciones anticomunistas, que ha proveído las técnicas o pedagogías del terror con insólitas técnicas que sobrepasan la razón humana, por sus componentes que en última instancia eran la de producir el miedo absoluto en la sociedad. Las dictaduras latinoamericanas en el marco de la Operación Cóndor recibieron variedades de adjetivos como la de Escuadrón de la Muerte, Guerra Sucia a través de la violencia y muchos más. La pedagogía del terror también asesoró a los militares de cada país sobre el grado del shock que el cuerpo puede resistir. En este punto podemos acoplar la idea del filósofo paraguayo Manuel Silguero, que este hecho tuvo un alto índice de práctica higienista, concepto más que útil ya que esta noción hace referencia a los métodos de eugenesia social practicados con los cuerpos de una sociedad subsumida por la atmósfera de terror y miedo constante de parte de las dictaduras. La noción de higienismo no es más que una forma de expresar la idea de atentado contra el cuerpo humano a través de la técnica que viola los derechos humanos, como es el caso que nos incumbe, el terror a través del biopoder. ¿Cuántos cuerpos fueron desaparecidos por estatutos y la reafirmación de un sistema político que negaba la existencia del otro como alteridad evidente? Las dictaduras militares tenían un único fin: destruir y eliminar a cualquier rastro o indicios de vida subversiva. Es por eso que el 25 de noviembre del año 1975, en una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, más conocida como Mamo, general del ejército chileno y jefe de la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, más conocido como la Policía Secreta Chilena, y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina, se unieron para dar lazos que conformarían la Operación Cóndor. En este video te contamos con detalles sobre los hallazgos de unos archivos el 22 de diciembre del año 1992, que contenían todas las actividades de las autoridades policiales, militares y delatores civiles de los países involucrados con esta oscura operación que terminaría por denominarse los archivos del terror, ya que contenían con detalles el destino de miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los servicios de seguridad de cada país asignado para la destrucción de contrincantes políticos, movimientos sociales, actores sociales que desaparecieron y hasta estos días no se han encontrado sus cadáveres. Los archivos del terror, que contenían todas las comunicaciones de las fuerzas de seguridad, fueron halladas por el profesor y abogado paraguayo Martín Almada, quien fue alguna vez un preso político y fiel testigo de las torturas practicadas por la dictadura del Estronato. Recomendamos la lectura de su libro Paraguay, la cárcel olvidada, el país exiliado del año 1989, donde relata los mecanismos de tortura practicados por la locura y el sadismo de los militares.